Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a la evaluación e interpretación del paciente con alteraciones en el hepatograma. El primer concepto que quería transmitirles es a qué se llama hepatograma. En realidad, cuando uno engloba distintas pruebas de laboratorio en una sola palabra, tal como hemograma, ya veremos en su momento colagenograma, etc., no siempre para todos los laboratorios implica el mismo número y tipo de determinaciones. Por eso, en general, cuando uno pide el hepatograma, conviene no poner simplemente esa palabra, sino detallar cuáles son las pruebas de laboratorio que necesitamos, que en general van a incluir la determinación de bilirrubina total, directa e indirecta, las transaminasas, la fosfatasa alcalina, a veces la gamma-glutamil transpeptidasa, las proteínas totales y la albúmina. Pero hay otros laboratorios que incluyen en el hepatograma, por ejemplo, el colesterol total y otras pruebas. Así que la verdad que el consejo es solicitar realmente las determinaciones de laboratorio que uno está necesitando. Algunos conceptos que son importantes y que se deben recordar en cuanto a las pruebas de laboratorio hepáticas. Uno, que las pruebas de laboratorio del hígado pueden ser anormales y a veces muy anormales en pacientes totalmente asintomáticos. También hay que recordar que las pruebas de laboratorio hepático pueden ser anormales en pacientes con enfermedades extrahepáticas. Las pruebas del laboratorio hepático pueden ser normales en casos de hepatopatías crónicas de importancia. Y como toda prueba de laboratorio o de exámenes complementarios, siempre deben ser evaluadas luego de una correcta anamnesis y de un examen físico completo. Las pruebas del laboratorio hepático las podemos dividir en tres grupos principales. Aquellas pruebas de laboratorio que son marcadores de injuria, inflamación y de necrosis hepatocitaria. Las pruebas que son marcadoras de colestasis y aquellas que son marcadoras de síntesis. Las pruebas del laboratorio hepático que habitualmente necesitamos son entonces la bilirrubina total, la bilirrubina directa y la indirecta, la transaminasa glutámico oxalacética y la glutámico pirúvica, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa, el colesterol total, el tiempo de protrombina, las proteínas totales y la albúmina sérica. Con respecto a las enzimas hepáticas, acá tenemos sus valores normales. Fíjense que la TGP, también llamada alanina aminotransferasa o transaminasa glutámico pirúvica, tiene hasta 40-45 unidades internacionales su valor normal. La TGO, transaminasa glutámico oxalacética, también conocida como aspartato aminotransferasa, su valor normal es hasta 35 unidades internacionales. La fosfatasa alcalina varía de acuerdo a los laboratorios, pero en general es hasta 120 unidades. Y la gamma-glutamil transpeptidasa o gamma-GT hasta 30 unidades internacionales por litro. Las enzimas hepáticas no son exclusivamente provenientes del hígado. Fíjense que las transaminasas, tanto la TGP como la TGO, pueden tener otros orígenes, como, bueno, por supuesto el hígado, pero también el riñón, el músculo esquelético y cardíaco, esto sobre todo más para la TGO que la TGP. La TGP es una enzima de origen citoplasmático y la TGO de origen citoplasmática y mitocondrial. En condiciones normales, el cociente entre TGP y TGO es de 1.3. Veremos después que en algunas entidades específicas, además de elevarse las dos, se puede invertir este cociente y ser mayor la TGO que la TGP. En cuanto a la fosfatasa alcalina, tiene varios orígenes también, aparte del hepático. Puede tener origen óseo, renal, intestinal,
es fisiológicamente más alta en la mujer embarazada porque es producida por la placenta, y también hay una fosfatasa alcalina leucocitaria. La determinación de isoenzimas de la fosfatasa alcalina puede ser necesaria para determinar su origen. Como siempre, hacemos hincapié en la evaluación clínica de un paciente con alteraciones de las pruebas hepáticas de laboratorio. Tenemos que comenzar por una cuidadosa anamnesis. Y algunos elementos que no debemos olvidar son el consumo de alcohol, el consumo de cualquier tipo de fármaco, porque a veces fármacos son muy conocidos, hepatotóxicos, y otras veces no tanto, o con mucha menos frecuencia, pero sí pueden ser responsables de alguna alteración del laboratorio. Los factores de riesgo para hepatitis viral, como el uso de drogas intravenosas, el sexo no protegido, los tatuajes, la colocación no estéril de piercings, las transfusiones y la residencia o viajes a zonas de mayor prevalencia de hepatitis viral. La exposición ocupacional a ciertos tóxicos, la ingesta de probables tóxicos hepáticos y los antecedentes de enfermedades extrahepáticas o de enfermedades sistémicas que puedan comprometer el parénquima hepático. Es muy importante enfatizar, interrogar minuciosamente los fármacos que el paciente consume o pueda haber consumido en los últimos tiempos, ya sea en forma mantenida u ocasional, y evaluar uno por uno si puede tener alguna relación con las pruebas del laboratorio hepático. Esto es válido para todos los pacientes, pero más aún para aquellos pacientes, que son muchos, que ingieren varios tipos de fármacos distintos, ya sea adecuadamente indicados o no. De la misma manera, el consumo de alcohol, como ya hemos visto en otra clase, hay que interrogarlo cuidadosamente. Como toda adicción, a veces no es fácil en un primer acercamiento con el paciente que nos diga realmente cuánta bebida alcohólica toma. Por otro lado, como muestra la foto de este señor, para algunas personas un consumo de alcohol es normal, y sin embargo es un consumo de alcohol obviamente excesivo. Habíamos mencionado que también puede haber exposición accidental a tóxicos, a veces que tienen un intenso efecto sobre el hígado. Por ejemplo, algunos tipos de hongos, los hongos tóxicos. Esto que estamos viendo acá, esta foto, son hongos conocidos como Amanita phalloides. Son hongos que tienen este aspecto y son muy tóxicos y son causa de hepatitis fulminantes, muchas veces mortales. Con cierta frecuencia se ven personas que en algún viaje se detienen a buscar hongos, se ven seducidos por el aspecto bastante lindo que tienen, a veces son más coloridos este tipo de hongos, los recogen para comerlos y repito que son notablemente tóxicos hepáticos. Continuando con la evaluación clínica, pasamos a los datos importantes que podemos obtener del examen físico. Por supuesto, la presencia de ictericia, que hemos revisado en otras de estas clases, su intensidad y si es a predominio de bilirrubina directa o de indirecta. La presencia de ascitis, que puede estar vinculada con cuadros de hipertensión portal, como por ejemplo la cirrosis. Los estigmas de alcoholismo crónico, como el agrandamiento parotídeo bilateral, la distribución feminoide del vello pubiano en los varones, los estigmas de hepatopatía crónica, como la presencia de arañas vasculares o spiders, las manifestaciones de hipertensión portal, además de la ascitis, la presencia de circulación colateral en el abdomen. Bueno, las características semiológicas del hígado y del vaso, sobre todo si existe la presencia de hepatomegalia y o esplenomegalia, y el índice de masa corporal que, bueno, sobre todo en los casos de sobrepeso u obesidad, puede estar en relación
con esteatosis hepática y alteraciones de las pruebas de laboratorio. Yendo ya a las causas más frecuentes de alteraciones de las pruebas de laboratorio que hemos mencionado, la elevación de transaminasas, que recordamos son marcadores de injuria, de inflamación y de necrosis hepatocelular. Las causas habituales son la esteatohepatitis no alcohólica, o sea, la estatosis hepática con elevación de transaminasas no vinculada al alcoholismo, generalmente vinculada a obesidad, a diabetes, etc., a drogas. La hepatopatía alcohólica, aguda, crónica, aguda sobre crónica. Muchas medicaciones como los antiinflamatorios no esteroides, algunos antibióticos, las estatinas, drogas utilizadas para bajar el colesterol, los antiepilépticos o los antituberculosos, algunas, entre comillas, hierbas supuestamente medicamentosas y el uso de drogas ilícitas, entre comillas, que pueden ser tóxicas hepáticas. Las hepatitis crónicas, por el virus B o por el virus C de la hepatitis, las hepatopatías autoinmunes, algunas enfermedades por depósito, como la hemocromatosis por depósito de hierro o la enfermedad de Wilson por depósito de cobre, el déficit de alfa-1 antitripsina, que puede causar hepatopatía crónica y cirrosis, la enfermedad celíaca, y acá la pongo subrayada porque no es tan conocido que la enfermedad celíaca en pacientes que no tienen las manifestaciones clásicas de enfermedad celíaca puede ser causa de elevación de transaminasas como único dato patológico, y hay que, en ausencia de otras explicaciones, hay que recordar esta posibilidad. Bueno, algunas enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison pueden ser causa de elevación de transaminasas, y recordar que las enfermedades musculares pueden elevar ambas transaminasas, mucho más la transaminasa glutámico oxalacética, pero en menor medida también la transaminasa glutámico pirúvica, y no ser de origen hepático. La cuantía de la elevación de las transaminasas, que la podemos dividir en elevación severa, más de 10 veces el valor normal, moderada, entre 5 a 10 veces, y leve, menos de 5 veces, puede tener cierto valor en la orientación diagnóstica. Cuando tenemos una elevación importante, más de 10 veces el valor normal, en general estamos ante una injuria hepática aguda, y las que más le elevan son la hepatitis de tipo isquémica, la hepatitis tóxica y la hepatitis viral aguda. También puede ser la hepatitis autoinmune, la enfermedad de Wilson, la obstrucción biliar y el síndrome de Budd-Chiari o de oclusión aguda de las venas suprahepáticas. En la otra punta, cuando tenemos una elevación pero leve, menos de 5 veces, bueno, este patrón es bastante frecuente en el hígado graso no alcohólico, la esteatohepatitis no alcohólica. También en las hepatitis virales crónicas, en la hemocromatosis, la hepatitis autoinmune, la enfermedad de Wilson, el déficit de alfa-1 antitripsina, algunas otras hepatotoxicidades como las farmacológicas, y nuevamente recordamos aquí la enfermedad celíaca. En el medio, bueno, con elevaciones moderadas, la hepatitis alcohólica nuevamente, las obstrucciones biliares, también la hepatotoxicidad y otros virus hepatotropos. Por supuesto que esto es esquemático, porque podemos tener hepatitis agudas, isquémicas, tóxicas o virales sin tanta elevación enzimática, muchas veces incluso son las de peor pronóstico, y podemos tener, por ejemplo, esteatohepatitis no alcohólica con elevaciones moderadas o severas, no como lo clásico que colocamos acá con elevaciones leves. Es solo orientador. Una situación bastante frecuente en la práctica es que un paciente tenga elevación, en principio no muy clara, de las transaminasas. Si el paciente está asintomático y la elevación es muy leve, no más de 1,5 veces lo normal, bueno, en general no se recomienda una evaluación exhaustiva, sino una nueva determinación,
supongamos en 3 meses, muchas veces el paciente las normaliza y fue un evento transitorio. Ahora, si siguen aumentadas, se investigará para enfermedad hepática. De la misma manera que si esa elevación se acompaña de síntomas, hay que investigar si tiene una enfermedad hepática, y de la misma manera si además de tener elevadas las transaminasas, tiene anormalidades de la bilirrubina, del tiempo de protrombina o de la albúmina. En cualquiera de los casos que uno determine que tiene que investigar enfermedad hepática, habrá que en general solicitar serología para hepatitis, virus A, antígeno de superficie para el virus B, IgM anticore para el virus B y anticuerpos antivirus C. Autoanticuerpos, inmunoglobulinas para las enfermedades autoinmunes, estudios del hierro si correspondieran, lo mismo que los niveles de ceruloplasmina para pacientes menores de 40 años y descartar la enfermedad de Wilson, o sea, por depósito de cobre, y seguramente una imagen hepatobiliar que en principio sería un examen con ultrasonidos, o sea, una ecografía. Además de la cuantía de la elevación, algunas otras pistas nos pueden indicar ciertas sospechas diagnósticas. Fíjense, si tenemos un patrón de injuria-necrosis, o sea, con elevación de transaminasas, y además tenemos una láctico deshidrogenasa muy elevada, una LDH muy elevada, esto en general ocurre en situaciones hemodinámicas como la hepatitis isquémica o la congestión pasiva hepática en casos de insuficiencia cardíaca. Pero también recordar que la LDH suele estar elevada en los síndromes linfoproliferativos, así que una infiltración por linfoma del hígado nos puede dar esta combinación. Si tenemos el patrón de injuria-necrosis con predominio de la TGO sobre la TGP, recordamos al principio cuál es el cociente normal, en general esto es bastante característico de la hepatitis alcohólica, pero también de hepatitis por algunas drogas hepatotóxicas. En las otras situaciones, como las hepatitis virales, en general la elevación es mayor de la TGP que de la TGO. Y si tenemos un patrón de injuria-necrosis y además acompañado de una franca hipergamma-globulinemia policlonal, esto es bastante característico de las hepatitis autoinmunes, sobre todo en el sexo femenino, en el cual son mucho más frecuentes este tipo de hepatitis. Vamos ahora a la evaluación de los pacientes que tienen fosfatasa alcalina elevada y cuáles son sus causas más frecuentes. Bueno, en este caso tenemos causas primero fisiológicas. Ya mencionamos el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, por el origen placentario de la fosfatasa alcalina. En niños y sobre todo en adolescentes, la fosfatasa alcalina de origen óseo puede estar elevada justamente por la etapa de crecimiento. Existen formas familiares benignas de fosfatasa alcalina elevada, persistente, en valores no muy altos, que es de origen intestinal. Y las causas patológicas, que son las que más vemos en la práctica, la fosfatasa alcalina en general es una enzima que indica dos tipos de problemas, o colestasis intra o extrahepática o masas ocupantes en el hígado. Entonces, estas causas patológicas de elevación de la fosfatasa alcalina pueden ser obstrucción del conducto biliar, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, colestasis por drogas y, fíjense un poco remarcado, los tumores hepáticos, tanto los tumores hepáticos primarios, el hepatocarcinoma, como las metástasis hepáticas. Recordar también que la fosfatasa alcalina frecuentemente su elevación es de origen óseo, así que tenemos que distinguir si se trata de una fosfatasa alcalina elevada por problemas hepáticos o por enfermedades óseas. Para eso nos pueden servir la determinación de las isoenzimas de la fosfatasa alcalina, pero es bastante difícil de obtener en la práctica la determinación de isoenzimas. Para obtener esa diferenciación, como vamos a ver seguidamente, si se acompaña la elevación de fosfatasa alcalina con la elevación de otras enzimas que marcan colestasis como la gamma-glutamil transpeptidasa o la 5'-nucleotidasa, bueno, podemos estar razonablemente seguros que la fosfatasa alcalina es de origen hepático.
Hay que recordar los tumores renales, en particular el carcinoma de células claras renal, que suele, aún en ausencia de metástasis hepáticas, elevar la fosfatasa alcalina. Y algunos casos de hipertiroidismo tienen dentro de sus alteraciones de laboratorio discretas elevaciones de la fosfatasa alcalina, seguramente motivadas por el incremento del metabolismo óseo. Entonces dijimos que había enzimas marcadoras de colestasis, o sea, obstrucción de cualquier causa al flujo biliar. Acabamos de hablar de la fosfatasa alcalina y mencionamos entonces que la gamma-glutamil transpeptidasa y la 5'-nucleotidasa también son marcadoras de colestasis y nos ayudan a determinar, además de la clínica por supuesto, si una elevación de la fosfatasa alcalina verdaderamente es de origen hepático. En el caso de la gamma-glutamil transpeptidasa hay que recordar que además es una enzima que se eleva en pacientes con alcoholismo crónico. O sea, el alcohol es un inductor enzimático de la gamma-glutamil transpeptidasa, independientemente del daño hepático que ya haya podido provocar el hábito alcohólico. Entonces, la gamma-GT aumenta en situaciones de colestasis y es un marcador, además, de alcoholismo crónico. No solo son esas dos causas las posibles elevaciones de la gamma-GT. Bueno, como dijimos, las enfermedades hepáticas, sobre todo colestáticas, pero también si hay injuria hepática, seguramente, además de las transaminasas, va a estar elevada la gamma-GT. El alcoholismo, como mencionamos recién, por inducción enzimática, hay que recordar que la gamma-GT es un marcador de etilismo crónico. Puede estar elevada la gamma-GT en enfermedades pancreáticas, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la insuficiencia renal, en la diabetes mellitus, en el infarto de miocardio y por acción de muchos fármacos, sin que represente un daño importante si es una elevación aislada del parénquima hepático. Si establecemos un algoritmo parecido al que hicimos con la elevación de las transaminasas, ante un paciente con fosfatasa alcalina elevada, además de la evaluación clínica, nos fijamos si la gamma-glutamil transpeptidasa también está elevada. Si no es así, tendremos que pensar en la posibilidad de causas no hepáticas, sobre todo óseas. Si la gamma-GT también está elevada, sí, razonablemente podemos pensar en que hay una enfermedad hepática. Primero veremos si la elevación es muy leve, si persiste el incremento luego de 3 meses, si hay o no síntomas, o si la elevación de la fosfatasa alcalina es 2 veces lo normal. En esos casos, en general, uno tiene que hacer una imagen hepatobiliar, en principio es una ecografía, y allí evaluar dos cosas. Si existe una masa hepática, única o múltiple, en ese caso realizar ulteriores investigaciones, tomografía computada, resonancia, biopsia, o si existe dilatación de los conductos biliares. Si no existe dilatación de los conductos biliares y no hay una masa hepática, bueno, podemos pensar, siempre coordinado con la clínica, que pueda tener una enfermedad colestática primaria del hígado, como por ejemplo la cirrosis biliar primaria, y solicitar los anticuerpos antimitocondriales. Considerar luego la biopsia hepática o hacer una colangiopancreatografía por resonancia magnética, dependiendo de otros hallazgos o de los resultados del ultrasonido o ecografía. Y si existe dilatación de la vía biliar, nuevamente, además de la evaluación clínica, podemos considerar la necesidad de efectuar una colangiografía endoscópica retrógrada mediante una endoscopía y la opacificación de los conductos biliares para descartar o confirmar la presencia de lesiones obstructivas, lo cual es lo más común en la litiasis. Puede haber otras como las lesiones tumorales o las lesiones esclerosantes. Bueno, en este cuadro se recopila un poco lo que hemos estado hablando con los patrones de elevación enzimática.
Fíjense las elevaciones primero de las transaminasas, la aspartato, la transaminasa, la gamma-glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina. Cómo se elevan o cuánto se elevan cada una de estas enzimas cuando hay un daño necrótico hepatocelular, cuando hay una enfermedad, un trastorno colestático o cuando hay un trastorno tóxico, infiltrativo o neoplásico. Esto es esquemático, pero es de bastante ayuda, reiterando siempre que la interpretación de estas alteraciones del laboratorio siempre tienen que hacerse conjuntamente con la cuidadosa evaluación clínica que comprende, como sabemos, la anamnesis y el examen físico. Pasamos ahora al tercer grupo de pruebas del laboratorio hepático, que son los marcadores de síntesis hepática. Ustedes recuerdan que el hígado tiene funciones muy importantes de síntesis de distintos elementos, sobre todo proteicos, pero no solamente esos. Entonces, la determinación de las proteínas totales, de la albúmina plasmática y del tiempo de protrombina son sumamente importantes y habitualmente se incluyen en los exámenes de rutina del hígado, lo que, como dijimos, a veces se llama hepatograma. La albúmina es de síntesis hepática y bueno, las situaciones de hipoaluminemia pueden estar en relación con falla de síntesis, pero no se olviden que la albuminemia también tiene relación con factores nutricionales, de manera tal que un paciente con trastornos nutricionales o un paciente que esté perdiendo albúmina, por ejemplo por orina, en un síndrome nefrótico, o por vía intestinal en algunas enteropatías perdedoras de proteínas, puede tener hipoalbuminemia sin tener trastornos hepáticos. El tiempo de protrombina, como ustedes saben, depende de la vía extrínseca de la coagulación e involucra los factores de coagulación K-dependientes, el 2, el 7, el 9 y el 10, y además el factor 5. Todos estos factores son de síntesis hepática, pero el factor 5 no es K-dependiente. Entonces, el tiempo de protrombina puede estar disminuido, ya sea porque al paciente le falte vitamina K y lo corrija con la administración de vitamina K, supónganse que no esté absorbiendo adecuadamente la vitamina K a nivel del intestino, y la prueba de darle vitamina K y si corrige el tiempo de protrombina, en general nos asegura que lo que le faltaba al paciente es vitamina K. Es más fidedigno todavía dosar, si el laboratorio lo puede dosar, no es tan difícil poder hacerlo, el factor 5. Porque el factor 5 de la coagulación, repito, es de síntesis hepática, pero no es K-dependiente. De manera que el factor 5 descendido nos está evidenciando insuficiencia hepática. De hecho, el descenso del factor 5 es un factor pronóstico muy importante en hepatopatías agudas y crónicas, pero sobre todo en las agudas, cuando el paciente entra en insuficiencia hepática. Bueno, el dosaje de fibrinógeno también que es de síntesis hepática, pero también tiene otras causas de descenso, sobre todo cuando se consume en situaciones de coagulopatías diseminadas. El colesterol total también puede estar descendido en pacientes con insuficiencia hepática, pero bueno, como sabemos, el colesterol tiene otros motivos de alteración, incluyendo las situaciones de desnutrición. Y existe otra enzima que es la pseudocolinesterasa, que no se utiliza tanto actualmente, pero se puede solicitar. Antiguamente era muy solicitada como enzima que valora la síntesis hepática. El descenso de la pseudocolinesterasa, bueno, nos puede estar hablando de un trastorno de la síntesis, pero también tiene bastante relación, al igual que la albúmina, con factores nutricionales. Repito que en la práctica actual no se utiliza tanto, pero la mayoría de los laboratorios pueden dosar pseudocolinesterasa, que es de síntesis hepática, y es un elemento más, junto con los anteriores mencionados, para valorar los marcadores de síntesis. Bueno, para ir finalizando, les voy a anunciar cuadros clínicos cortitos
representativos de lo que estuvimos hablando para que ustedes mismos piensen a qué pueden deberse mientras vean esta presentación. Fíjense el primero, una mujer de 40 años de edad, sin antecedentes de importancia, presenta en un análisis de sangre efectuado por control periódico de salud una leve elevación de la TGP y de la TGO, 25% por sobre el nivel del normal. El resto del laboratorio no evidencia alteraciones, está asintomática y el examen físico es normal. De acuerdo a lo que hemos charlado hasta ahora, ¿qué tendremos que hacer en este caso? Repetir los dosajes enzimáticos en un término prudencial, en general 3 meses, y ver si es una elevación persistente o si aumentan los valores para evaluar si necesitamos hacer la búsqueda de una enfermedad hepática. Por supuesto que para ese entonces ya vemos en la primera consulta investigado los fármacos que consume la paciente, si hay consumo de alcohol, la habremos revisado, etc. Segundo caso, un varón de 25 años de edad consulta por astenia y adinamia de 1 semana de evolución. No refiere a antecedentes patológicos. Al examen físico presenta leve dolor hepático a la palpación. El laboratorio evidencia elevación de TGP y de TGO por 10 veces su valor normal. El resto de los estudios de laboratorio son normales. Bueno, acá en un paciente joven con una enfermedad aguda, que consulta básicamente por su astenia y adinamia, y encontramos marcadores de injuria, necrosis en el hígado, en valores significativos, por 10 veces su valor normal. Bueno, con algo de dolor hepático a la palpación. Acá tenemos que sospechar, por supuesto, un proceso inflamatorio agudo del hígado, y lo más probable es que sea una hepatitis viral. Ustedes se podrán preguntar, pero bueno, no tiene ictericia, no se evidencia ni el examen físico, y acá dice que los estudios de laboratorio del resto son normales. Bueno, hay que recordar que la mayoría de las hepatitis virales agudas, sobre todo por virus A, es la primera a sospechar, bueno, también virus B en un varón de 25 años, son anictéricas, o sea, no cursan con elevación de la bilirrubina. Tercer caso, una mujer de 45 años de edad que consultó por astenia de 1 mes de evolución, presenta elevación persistente de TGP y de TGO por 5 veces su valor normal, con bilirrubina y fosfatasa alcalina normal. Tiene en el proteinograma electroforético una hipergamaglobulinemia policlonal de 2.3 gramos, considerando un valor normal hasta 1 o 1.2 gramos por decilitro. Bueno, en este caso es una paciente joven de sexo femenino con una elevación persistente de las transaminasas que hablan de injuria necrosis, pero leve. El resto es normal y que tiene hipergamaglobulinemia policlonal, que seguramente nos está indicando un mecanismo inmunológico. En este caso, la primera sospecha debe ser de una hepatitis crónica, seguramente de patogenia o de causa autoinmune, porque es de sexo femenino y por la hipergamaglobulinemia. Igualmente, cuando se estudia un paciente así, hay que solicitar las serologías virales de virus hepatotropos, y eventualmente se tendrá que hacer una biopsia hepática para confirmar este diagnóstico de hepatitis crónica autoinmune. Analicemos 2 casos más. Fíjense, un varón de 55 años consulta por ictericia, coluria y dolor en hipocondrio derecho. Tiene antecedentes de etilismo crónico, con consumo de alcohol reciente, aparentemente abundante. En el examen físico está ictérico, afebril, con hepatomegalia leve dolorosa. En el laboratorio tiene bilirrubina total de 3 miligramos, con bilirrubina directa de 2 miligramos, con fosfatasa alcalina aumentada 2 veces su valor normal, con TGO aumentada por 10 veces su valor normal y TGP también aumentada, pero en menor cuantía, por 5 veces, con una LDH elevada al doble de su valor normal. Bueno, en este caso y con estos datos de la historia clínica, en un paciente etilista con dolor en la zona hepática, con ictericia leve y con una franca elevación de las transaminasas, pero a predominio neto de la TGO, tenemos que sospechar que esto está vinculado con el consumo de alcohol.
lo más probable que este paciente tenga es una hepatitis alcohólica aguda. Hepatitis alcohólica que en algunos casos es leve y en algunos otros casos puede ser realmente muy grave, con la llegada a insuficiencia hepática y posibilidad de muerte. Y el último caso, fíjense, un varón de 72 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca, consulta por disnea. Tiene edema de miembros inferiores y dolor en hipocondrio derecho. Al examen físico se objetivan edemas 4 en 6, hepatomegalia dolorosa, presencia de tercer ruido cardíaco, R3, y en el laboratorio elevación de TGP y de TGO por 5 veces y una elevación de la LDH por 10 veces su valor normal con bilirrubina normal. Bueno, en este caso se trata de un paciente ya de otro grupo etario más añoso, que tiene evidentemente un cuadro de insuficiencia cardíaca, disnea, edema de miembros inferiores, R3, tiene hepatomegalia dolorosa. En general, el hígado duele cuando hay una distensión, sobre todo aguda, de la cápsula de Gleason, o sea, lo que duele realmente es la distensión de la cápsula hepática, y esto ocurre sobre todo en las hepatomegalias de tipo congestivas. Puede ser, por supuesto, que el paciente tenga dolor hepático, a veces leve por una patología inflamatoria, como el caso de la hepatitis aguda, pero en general es levemente dolorosa. También puede ser que las enfermedades tumorales del hígado puedan doler, pero siempre por el compromiso y la distensión de la cápsula de Gleason. Muy bien, acá además de la clínica sugerente de insuficiencia cardíaca, la elevación más importante de la láctico deshidrogenasa, recuerden que se eleva en dos tipos de procesos hepáticos, que son los infiltrativos por trastornos linfoproliferativos o por los hemodinámicos, ya sea hepatitis isquémica o hígado congestivo en el contexto de insuficiencia cardíaca. Así que en este caso probablemente lo que dé la alteración de los laboratorios hepáticos sea justamente la insuficiencia cardíaca congestiva con congestión pasiva hepática y hepatomegalia dolorosa con elevación discreta de transaminasas y más evidente de la láctico deshidrogenasa. Bueno, hemos revisado las principales pruebas del laboratorio hepática y las situaciones clínicas más frecuentes y cómo debe uno interpretarlas conjuntamente con los datos de la historia clínica. Acá vuelvo a mostrarle la diapositiva inicial, remarcándole que a veces las alteraciones pueden ser significativas y asintomáticas, que las alteraciones del laboratorio hepático, todo lo contrario, pueden ser normales en presencia de una hepatopatía crónica de importancia, y nuevamente les enfatizo que como toda prueba complementaria de laboratorio, tiene que ser evaluada conjuntamente con una correcta anamnesis y un examen físico completo. Muchas gracias.